Hola, buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a tratar el tema de derivadas parciales, que es un poco distinto que análisis 1, ya que no tenemos solamente la variable x, sino que tenemos dos más, x, y z. Esas son las adicionales. Bien, para empezar quiero ir comentando que no voy a dar el tema de derivadas direccionales, ya que en mi perspectiva no cuento con el marco teórico suficiente como para exponer el tema, así que no quiero hacerles entrar en confusión con eso, por lo que me pueden igualmente preguntar al privado. Sin embargo, no les garantizo que sea una de las mejores respuestas que puedan encontrar. Lo que sí voy a hacer en compensación a eso va a ser darle esta clase de derivadas, que más que una clase teórica desde cero, va a ser un complemento a lo que estuvieron viendo en las clases regulares que tienen, y más cuestiones prácticas de alumno a alumno. Así que si tienen ganas, los invito en esta clase a ir pausando el video para intentar resolver o por lo menos plantearse las cosas las cosas a las que los voy a invitar a hacer. Bien, la primera de ellas va a ser intentar hacer la siguiente derivada. La derivada de f, de la función f, que depende de x, y z, respecto a cada una de las variables. Bien, para empezar hay que, hay que decir que cuando yo derivo, por ejemplo, esta función f respecto a la variable x, todas las demás van a quedar constantes. ¿Qué quiero decir con esto? Es como si fuese un número. Por ejemplo, para la primera derivada, f de x, ¿sí? Acá el 5i va a quedar como una constante. El menos 2z también va a quedar como una constante. Pero acá lo que pasa es que, como yo tengo a la variable multiplicando a las demás constantes, las tengo que tener en cuenta para derivarlas. ¿Sí? Acá lo que va a pasar es que el exponente va a bajar y acá le voy a restar 1. La explicación más detallada de esto, ustedes igual saben cómo se hace, no es un tema complejo y por eso no me quiero tanto meter en lo teórico. Entonces, este sería el resultado de la derivada respecto a x. La de y es bastante similar, porque acá tenemos este término, que bueno, la derivada lo podrán verificar en la tabla de derivadas. La derivada de y es 1, así que no voy a poner el 1, sino que voy a poner directamente estos términos, y con la misma lógica que planteé acá, podríamos decir que solo va a quedar el 5, ¿sí? Este es el resultado de la derivada respecto a y. Y lo mismo planteándolo con la variable z. Lo mismo que vimos en f de x, ¿no? Baja el exponente multiplicando a toda la expresión y a esto le tengo que restar 1. ¿Sí? Así que me va a quedar lo siguiente. ¿Ven? Es relativamente sencillo, no tiene gran complejidad, pero bueno, primero una cosa también de alumno a alumno, que en análisis 1 poca importancia le hemos dado acá a las derivadas por definición. Sin embargo, en esta materia van a tener un poco más de relevancia. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué digo esto?
Miren, les voy a poner acá la forma genérica de una derivada por definición. Este es el incremento, porque esto es respecto a x. Me salteé esa parte, que estamos mirándolo respecto a x. ¿Sí? Estamos en el punto x0 y 0 y tomamos un incremento infinitesimal. Por eso h tiende a 0, porque el cambio es chiquito. Lo que estamos viendo acá, lo que estamos observando, es un pequeño cambio. ¿Sí? Es ver qué pasa con un mínimo incremento en la variable x. ¿Sí? Porque acuérdense que nosotros ya no estábamos viendo solo cómo cambia x, sino que por el otro eje, esto no se va a ver bien porque estoy dibujando en 2D, pero por acá también viene una variable y, así que tenemos que ver qué pasa en ambos casos. Este es el genérico de x, para y es lo mismo, nada más que el incremento va a ir en este lado. Uy, más h, ¿sí? Esto si lo viéramos desde el lado de la y. Es lo mismo. Y a esto le tenemos que restar el valor de la función valuada en el punto que queremos analizar. Ahora, ¿por qué digo que es importante? ¿Cuál es la relevancia que tiene? Bueno, vamos a plantear un ejercicio donde haya un problema. Ahí está. Este ejercicio nos pide averiguar. Le voy a primero poner la... eh, cuando x e y son 0, o sea, cuando x vale 0 y cuando y vale 0, la función de x e y también va a valer 0. Esto lo estoy definiendo yo, ¿sí? En realidad lo define el ejercicio. Con esto quiero decir, miren, estoy haciendo un poco de lío, la verdad debería haberlo hecho previamente, pero, pero lo que quiero decir con esto es que esta es la función, ¿sí? Y cuando vale 0, 0, cuando x vale 0 e y vale 0, yo defino que la función va a valer 0. Está bien, perfecto. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema que van a tener una y otra vez a lo largo del curso es que nos vamos a preguntar si esta función es derivable en el punto 0, 0. Entonces, podríamos sencillamente agarrar y empezar a derivar con las reglas de derivación que ustedes ya conocen. Pero nos vamos a topar con el problema de que cuando nosotros reemplacemos los valores, nos va a dar la indeterminación 0 sobre 0. Y esto la verdad que no nos revela nada, no nos dice nada, incluso nos puede hacer entrar en más confusión. Para esto, para saber si si esta función f es derivable en 0, 0, nosotros debemos plantear la derivada por definición. ¿Sí? Ese es el aporte que nos hace la derivada por definición. Primero vamos a empezar planteándolo genéricamente. Nosotros, como ya hemos dicho, estamos averiguándolo en el punto 0, 0 de x y 0 de y. Por lo tanto, reemplazamos donde acá, en términos genéricos, reemplazamos por el punto 0, 0. Bien, una vez hecho esto, ahora pasamos a poner la función acá, ¿sí? Miren, quiero que se entienda bien. Esta h es el denominador, ¿sí?
y el numerador es toda la fracción. Yo, como lo estoy viendo, porque esto hay que hacerlo por el lado de la x y por el lado de la y. El resultado, de todas formas, en este caso va a ser el mismo. Pero bien, miren, yo acá a y directamente la reemplacé por 0 y a x no la reemplacé por 0, sino que la reemplacé por 0 y el incremento infinitesimal llamado h. Ese es el nombre que se le da genéricamente. Entonces, miren acá la función, esto al cuadrado, 0 más h al cuadrado, debería haberle puesto el paréntesis, de todas formas va a ser lo mismo. Perfecto. Y ahora, un segundo, otro de las omisiones que hice, es que a esta función yo le tengo que restar el valor de la función en el punto original. Estoy teniendo unos problemas. Acá está, miren. Menos el valor de la función en el punto, o sea, este término de acá. Que en este caso, como ya hemos definido antes, va a valer 0. ¿Sí? No hay mucho problema con eso. Bien, ahora empecemos a desglosar un poco esto. El numerador en la parte de arriba va a valer 0 y el denominador va a valer h al cuadrado. Esta fracción, la voy a escribir, esta fracción definitivamente va a valer 0 de arriba, por lo que nos va a quedar 0 sobre h. Y 0 sobre cualquier número es 0. Entonces, ¿qué concluimos con todo esto? Que sí, la función f de x y es derivable en el punto 0, 0. Bien, ese es el aporte, insisto, de la derivada por definición. Ahora vamos a plantear un par de casos que se ven bastante repetidos a lo largo del curso y que me gustaría exponerlos, pero también ustedes creo que tienen la capacidad de hacerlo solos y en tal caso les propongo si pueden pausar el video y hacer esta derivada por ustedes mismos. Bueno, bien, vamos a empezar. Acá, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que tenemos? Claro, habría que hacer, eh, habría que tener en cuenta la regla de la cadena para hacer esta derivada. ¿Por qué? Miren, este es un término, a por x, y este es otro término, e a la x. Una cosa que quiero dejar claro antes de empezar es que la derivada de e a la x es e a la x. La derivada de e a la menos x va a ser menos e, va a ser menos e a la menos x. La derivada de e a la 5x va a ser 5e a la 5x. Bien, habiendo entendido esto, podemos empezar a derivar. No solo la vamos a derivar una, sino que la vamos a derivar dos veces para tener los conceptos más frescos por cualquier duda que pueda llegar a surgir. El primer término que hacemos es a por x, en este caso la derivada de x con respecto a x. Bueno, un paso que es más que obvio, pero yo estoy derivando respecto a la misma variable, x. La derivada de x con respecto a x es 1. Así que en el primer término me va a quedar a.
¿sí? La regla de la cadena la voy a describir en palabras. Es la primera derivada, ¿sí? En este caso va a ser A, por la segunda sin derivar, o sea, así como está, más la primera sin derivar, o sea, esto así como está, por la segunda derivada. ¿Y cómo era la segunda derivada? Menos e a la menos x, ¿sí? Ese es el resultado que deberíamos escribir. Entonces pasamos a escribirlo. Perfecto. Esta es la primera derivada, la derivada primera. La derivada segunda es bastante, pero bastante similar. Si se fijan, este término nos devuelve uno idéntico y otro casi idéntico, porque lo único que tiene es que le falta la x. Así que si pueden, plantéenlo ustedes solos y después vean este resultado. Escribo el resultado. Esto lo van a ver a lo largo del curso. Hay un tema posterior en donde se utiliza mucho esta derivada. Es bastante común, bastante repetitiva, así que ya que está, se las quería plantear. Bien, el otro caso interesante, o por lo menos que a mí me pareció interesante, es el siguiente. Vamos a... La función z en este caso depende de la variable x y de y, y tiene esta forma. Así que, bueno, como recuerdan, para derivar una función de este tipo debemos tener en cuenta la regla de la cadena. Pero en este caso, no la regla, no me sale el término que le corresponde. Pero es la primera derivada por la segunda sin derivar menos la segunda sin derivar por la primera derivada dividido esto al cuadrado. Está bien. Ya se transformó en un himno para, para los economistas o actuarios. Bueno, vamos a primero a plantear la función z derivada respecto a x y después lo vamos a hacer respecto a y. Así es como les debería quedar. No les advertí que pausaran el video, pero pueden retroceder y volver a intentarlo. A ver, tenemos esta derivada, sí, quedó, quedó feo. O sea, no está bueno para escribir, uno podría dudar del resultado o puede mirar el resultado en la guía y puede que no le coincida eh, en términos de escritura, pero tal vez sí lo tienen bien y tal vez lo quieran reordenar un poco. Y para hacer eso, bueno, voy a proceder a acomodar un poco los términos. eh, Así de paso ven algunos artilugios artilugios no, son pasos algebraicos que estaría bueno que tengan en cuenta para el desarrollo de la cursada. Bueno, bien, acá no hice demasiado, simplemente eh, el menos lo puse restando a toda la fracción entera. El, el cuadrado, el exponente del denominador, se pone acá, de este lado del logaritmo, no acá, no arriba de la x. Como un detalle. Después, bueno, esto lo acomodé y nada más. Ahora vamos a expresarlo un poco mejor, porque capaz no lo tengan así en la guía, pero tal vez es el mismo resultado. Entonces, acomodándolo un poco más, vamos a encontrar la siguiente expresión. ¿Cómo imaginan que podría quedar mejor? Bien,
Hay una propiedad de logaritmos que también es fundamental para la cursada, es que es lo mismo que el logaritmo esté elevado al cuadrado a que sea 2 logaritmo y nada más. Sí, es prácticamente lo mismo. Y esta fracción la voy a invertir, la voy a pasar multiplicando, pero al revés. Ven, el numerador queda en el denominador y listo, no hay muchos más cambios. Yo para que para que tengan en cuenta este cambio de términos, que bueno, insisto, se va a utilizar bastante a lo largo de la cursada. Bien. El siguiente caso que vamos a plantear, también bastante interesante, pero es sencillo, pero no por eso no es interesante. Bueno, hay que definir interesante, ¿no? Estamos en una clase de análisis matemático 2. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, estas son dos variables. ¿Sí? Esta es una función y que depende de las variables t y u. Yo se los escribo así para que se vayan acostumbrando a usar mayor cantidad de letras, porque, bueno, como van a tener en matemática para economistas, ya vamos a usar un montón de variables y vayan acostumbrándose a usar letras y no tantos números. Ese es el próximo paso. Ya les voy spoileando. Bueno, vamos a derivar esta función y respecto a u. ¿Sí? Es como tener, o sea, es similar a tener 3 elevado, bueno, es como tener 3 elevado a la x. No es nada del otro mundo. Por lo tanto, y derivada respecto a u se hace de esta manera. Insisto de nuevo que vayan acostumbrándose a usar letras, porque puede que en el parcial también tengan que hacer una demostración, todas con letras. En mi experiencia, bueno, lo tuve que hacer y lo tendrán que hacer más adelante. Ahora, caso contrario, tienen, por ejemplo, en términos numéricos, para aclararles un poco el panorama, van a tener al contrario. No, sí, haciendo un desastre. Lo que van a tener es un número 7 respecto un 7 elevado a la x. ¿Sí? El caso contrario que teníamos era x elevado a la séptima. Sí, lo planteé mal, recién me estoy dando cuenta. Pero lo que quiero decir con esto es que en este caso y respecto a u era similar a esto. ¿Sí? O sea, esto, la derivada sería 7x a la sexta. Y ahora, este es el caso interesante que les quería mostrar. Disculpen la confusión, disculpen la confusión. Pueden de todas formas encontrar en la tabla de derivadas, pero ya que está lo quería plantear. Bueno, lo que va a suceder acá es que y respecto a t va a tener esta forma. Va a tener exactamente lo mismo que teníamos antes, multiplicado por el logaritmo de t. Bien, esto es bastante sencillo. Otro spoiler que les hago, lo lamento, que igual no es tan grave, no hay mucho que lamentar, pero esta función y va acá. ¿Sí? Esto, si yo lo reemplazo, va acá. Pero esto va a quedar
para otra explicación posterior que ya verán. Bueno, como último ejercicio, también bastante parecido a los anteriores, incluso este sí lo podrían hacer tranquilamente, es la siguiente derivada, que es, como había dicho, muy similar a esta, ¿ven? Pero en este caso tengo dos variables y no una. Por lo tanto, vamos a plantear la primera f respecto a x. Pueden plantearlo de todas formas primero respecto a y, no hay ningún problema. Y bien, vamos a empezar a analizar, ¿no? En primer lugar tenemos este término, x. En segundo lugar tenemos este término. Bien. Entonces, como habíamos dicho, el himno. La primera derivada, o sea, derivada respecto de x es 1, o sea que nos va a quedar nada más el segundo término. Bien. Ahora lo voy a escribir bien de todas formas. Esto más la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, x, por la segunda derivada. ¿Y cómo es la segunda derivada? Pregunto. Bueno, la segunda derivada es x, como ya puse acá, por el término e elevado a xy, por, y ahora sí, por la regla de la cadena, lo que está en el exponente es xy, pero como estamos derivando respecto a x, vamos a multiplicar por y. ¿Sí? Acá abajo esto. Nada más, lo estoy anotando. Bien. Ahora sí, escribiendo bien los términos como corresponde. La primera derivada queda con esta forma. Y la segunda derivada es bastante más fácil. Queda con esta forma. Bien, acá lo que podríamos hacer, igual, si tienen ganas, es sacar factor común e a la xy. Nos va a quedar, lo comento nada más porque a veces en la guía suele suceder que está de esta forma, pero creo que se entiende igual, ¿no? Es este término por x y. Bueno, estos son los ejemplos de derivadas que me parecieron más habituales, más repetitivos en la cursada y bueno, ¿por qué no más interesantes? Bueno, sin mucho más que decir, pónganse a practicar, pónganse al día con la materia y cualquier duda que tengan nos preguntan por el grupo. Muchas gracias. Hasta luego.